Reforma litúrgica. El 14 de febrero de 1961, con la reforma litúrgica, la Sagrada Congregación de Ritos decretó que la fiesta de Santa Filomena fuese quitada del calendario litúrgico. Esto suscitó entre los creyentes una penosa impresión. La Iglesia con ese decreto no quiso negar el culto popular, pero privaba el culto de la misa propia, concediéndole solo la misa del común de mártires. Podía ser venerada la santa con la fiesta externa. Esto dio lugar a creer que la Santa Filomena no existía y su culto había sido basado en datos falsos, lo cual dio lugar a la cuestión filomeniana. Muchos de sus devotos creían tener buenas razones para creer en ella y hubo que buscar fundamentos científicos y religiosos para que pudieran de nuevo creer en su existencia sin dudas ni temores de ninguna clase. La cuestión se basó en un libro de Horacio Marrucci que daba a entender que el culto a Santa Filomena estaba basado simplemente en 3 losas que encontraron en el cementerio de Santa Priscila en Roma, que en latín decían por su orden Lumena Pax Tecum Fi. Evidentemente los fosores, que no era raro que no supieran escribir ni leer en el siglo II o III en que fue enterrada, pusieron así las losas cuando debían decir con claridad, Pax Tecum Filomena, la paz sea contigo, Filomena. Por este error de colocación, Marrucci interpretó que las losas no eran originales de ese sepulcro, sino que habían sido tomadas de otro lugar y por tanto las habían ubicado allí sin referencia alguna a los huesos que contenía la urna. Esto contradice los estudios arqueológicos que aseguran que las 3 losas tienen elementos que indican la misma materia de construcción. Las losas son de arcilla y no tienen roturas en los extremos, cosa imposible, siendo de arcilla, si hubieran sido sacadas de otra tumba. Pero están sin marcas ni roturas y las 3 son exactamente de la misma materia y color, según los estudios sobre el material con que las hicieron. Del mismo modo los elementos de la pintura con que escribieron las letras y símbolos son de la misma clase. Si fueran losas de distinta data tendrían distintos elementos de construcción y lo mismo los pigmentos de la pintura. También Marrucci consideró que el frasco de vidrio medio roto que se encontraba dentro, estaba fuera de la urna y por tanto tampoco le correspondía y sería sencillamente un frasco de fragancia y no de sangre, como en el caso de los mártires. Sin embargo, las dudas llevaron a que algunos eclesiásticos de la reforma litúrgica consideraran que no había bases científicas seguras para considerar que allí estaba el cuerpo de una mártir y menos que se llamara Filomena. Por supuesto que lo de menos sería el nombre. Lo mismo daría que se llamara Filomena o Felisa o Rosa. Lo que estaba en juego era su propia existencia. Pero había muchas razones para considerar lo contrario y en ello tenemos algunos buenos arqueólogos católicos como el Dr. G. Bonavenia que confirmaron la posición de los devotos en su libro, Controversia sul celebérrimo epitafio diese Filomena, Roma, 1906 y también en Questione puramente archeológica e histórico-archeológica nella controversia filomeniana, Roma, 1907. Por otra parte, el frasquito que algunos decían que era de perfume fue encontrado entero, pero roto. Era de vidrio con forma de botella. La sangre disecada tenía un color negruzco. El doctor Bonavenia, después de exámenes de laboratorio, pudo concluir que el contenido de la masa negruzca era sangre coagulada, porque en ella se contenía hierro, calcio y fósforo de naturaleza orgánica, de modo que se pudo confirmar claramente que el frasquito de vidrio contenía sangre. El doctor Cario Lali, otro especialista, también pudo reafirmar que el frasquito de cristal contenía sangre, lo cual indicaba que se trataba de una mártir como también lo indicaban los símbolos de las losas en que había una palma, signo de martirio. Además había otros símbolos, 3 flechas, una en cada losa, 2 anclas y una flor, todo para indicar su pureza virginal, que quisieron ahogarla en el Tíber y matarla a flechazos. Vida de Santa Filomena. La historia de su vida se basa especialmente en las revelaciones que la misma Santa Filomena le hizo el 3 de agosto de 1833 a la religiosa Sor María Luisa de Jesús durante una visión. Esta religiosa, mística, llamada de seglar Carmela Siouni, era de Barra, cerca de Nápoles. Nació en 1799 y murió en 1875. Fundó las Oblatas de la Dolorosa y de Santa Filomena. Después de la reforma litúrgica tuvo que quitar el nombre de Filomena de su institución. Sin embargo, la misma Iglesia por medio de la Congregación del Santo Oficio del 21 de diciembre de 1833 permitió la publicación, dando el imprimatur de estas revelaciones, considerándolas dignas de fe. Veamos lo que escribió sobre la vida de esta gran santa. Yo soy la hija de un príncipe que gobernaba un pequeño estado de Grecia. Mi madre también era de sangre real. No tenían niños.
Eran idólatras y continuamente ofrecían oraciones y sacrificios a sus dioses falsos. Un doctor de Roma llamado Publio, ahora está en el cielo, vivía en el palacio al servicio de mi padre. Este doctor profesaba el cristianismo. Viendo la aflicción de mis padres y por un impulso del Espíritu Santo les habló acerca de nuestra fe e incluso les prometió posteridad si consentían en recibir el bautismo. La gracia que acompañaba sus palabras, iluminaron el entendimiento de mis padres y triunfó sobre su voluntad. Se hicieron cristianos por encima de sus voluntades. Se hicieron cristianos y obtuvieron la gran deseada felicidad que Publio les había prometido en premio a su conversión. Al momento de nacer me pusieron el nombre de Lumena, en alusión a la luz de la fe, de la cual era fruto. El día de mi bautismo me llamaron Filomena, hija de la luz, Filia Luminis, porque en ese día había nacido a la fe. Mis padres me tenían gran cariño y siempre me tenían con ellos. Fue por eso que me llevaron a Roma, en un viaje que mi padre fue obligado a hacer, debido a una guerra injusta. Yo tenía 13 años. Cuando arribamos a la capital, nos dirigimos al palacio del emperador y fuimos admitidos para una audiencia. Tan pronto como Diocleciano me vio, fijó los ojos en mí. El emperador oyó toda la explicación del príncipe, mi padre. Cuando éste acabó y no queriendo ser ya más molestado, le dijo: «Yo pondré a tu disposición toda la fuerza de mi imperio y te pediré a cambio solo una cosa, la mano de tu hija». Mi padre, deslumbrado con un honor que no esperaba, accede inmediatamente a la propuesta del emperador y, cuando regresamos a nuestra casa, mi padre y mi madre hicieron todo lo posible para inducirme a que cediera a los deseos del emperador y los suyos. Yo lloraba y les decía: «Ustedes desean que por el amor de un hombre yo rompa la promesa que he hecho a Jesucristo. Mi virginidad le pertenece a él y yo ya no puedo disponer de ella». «Pero eres muy joven para ese tipo de compromiso», me decían, y proferían las más terribles amenazas para hacerme que aceptara la mano del emperador. La gracia de Dios me hizo invencible. Mi padre, no pudiendo convencer al emperador con las razones que alegó para ser dispensado de la promesa que había hecho, fue obligado por Diocleciano a llevarme a su presencia. Tuve que soportar nuevos ataques de parte de mis padres hasta el punto que de rodillas ante mí, imploraban con lágrimas en sus ojos, que tuviera piedad de ellos y de mi patria. Mi respuesta fue: «No, no, Dios y el voto de virginidad que le he hecho, está primero que ustedes y mi patria. Mi reino es el cielo». Mis palabras los hacía desesperar y me llevaron ante la presencia del emperador, el cual hizo todo lo posible para ganarme con sus atractivas promesas y con sus amenazas, las cuales fueron inútiles. Él se puso furioso e, influenciado por el demonio, me mandó a una de las cárceles del palacio donde fui encadenada. Pensando que la vergüenza y el dolor iban a debilitar el valor que mi divino esposo me había inspirado, me venía a ver todos los días y soltaba mis cadenas para que pudiera comer la pequeña porción de pan y agua que recibía como alimento, y después renovaba sus ataques, que si no hubiera sido por la gracia de Dios no hubiera podido resistir. Yo no cesaba de encomendarme a Jesús y su Santísima Madre.